Sientes que las preocupaciones se enredan en tu mente y en tu pecho, como olas que no cesan. A lo largo de este guión, descubriremos cómo Jesús te llama a soltar ese agobio que te roba la alegría y a encontrar un descanso real en su abrazo. Cada versículo y cada reflexión están diseñados para recordarte que no caminas solo, que tu angustia tiene un antídoto divino y que tu paz puede brotar aquí y ahora, más allá de tus circunstancias. Hoy exploraremos juntos esa invitación viva de no te angusties, yo siempre cuidaré de ti y te daré descanso. Aprenderás a echar tu carga, a conversar con el Padre cuando el miedo golpea, a aferrarte a la promesa de su paz indestructible y a vivir protegido bajo su sombra. Si anhelas un respiro para tu alma, comenta: Dios, confío. Número 1. Deja tu agobio y respira la paz que Cristo derrama en ti. ¿Te has sentido alguna vez tan agotado que ni dormir resuelve lo que sientes por dentro? Hay una invitación directa, viva, urgente, que viene de los labios de Jesús y que sigue siendo igual de poderosa hoy. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. No está pidiendo que tengas todo bajo control ni que seas perfecto, solo que vengas. Así, sin filtros, sin pretender que estás bien cuando por dentro estás a punto de colapsar. Ese todos incluye tu nombre. Es como si Jesús mirara a los ojos de quienes ya no pueden más y dijera: ven, yo tengo el descanso que necesitas. Y no es cualquier descanso. No es un descanso superficial como el que uno busca en unas vacaciones que se van en un suspiro. Es un descanso que toca el alma, que reestructura por dentro, que alivia no solo el cuerpo cansado, sino la mente que no se detiene, el corazón que ya no encuentra consuelo, la fe que flaquea. Es un descanso que no se basa en la ausencia de problemas, sino en la presencia de Cristo. No es una evasión, es una transformación interior. Porque cuando estás con Él, algo cambia. No siempre lo de afuera, pero sí lo de adentro. Y aquí viene lo más hermoso. Jesús dice: llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Qué significa eso? Imagina que estás intentando cargar una carga muy pesada solo, y entonces aparece alguien y te dice: déjame ayudarte, yo llevaré el peso contigo. Eso es el yugo, una pieza que une a dos para que caminen juntos. Jesús no solo ofrece consuelo, también se ofrece como compañero de carga. Él no te ve como alguien que debe demostrar fuerza, sino como alguien que necesita caminar acompañado. Y lo increíble es que, aunque Él es el Hijo de Dios, su corazón es manso y humilde. Él no aplasta, no exige desde la cima. Él se pone a tu lado, lleva la carga más pesada y te enseña a avanzar con un ritmo que no destruye, sino que renueva. Su mansedumbre no es debilidad, es poder bajo control. Es la fuerza que no reacciona con rabia, sino que responde con gracia. Y su humildad es el secreto para rendir nuestros planes, para dejar de forzar lo que no depende de nosotros, para soltar el orgullo que tanto cansa. Cuando tomas ese carácter de Cristo y lo haces parte de tu vida, algo dentro de ti se ordena, se calma. No es magia, es transformación. Y quizás digas: pero aún hay tormenta afuera. Sí, puede que nada haya cambiado allá afuera, pero en medio del caos puedes tener paz, no una paz frágil, sino una que resiste, como la de Pablo en la cárcel, la de Jesús en la barca en medio del mar, porque cuando estás anclado en Cristo, tu alma no se hunde. Esa es la promesa. Descanso incluso cuando todo tiembla. Claro, esto no se trata solo de escuchar el mensaje, se trata de caminar con Jesús, y eso requiere obediencia. Pero no como una lista pesada de reglas, sino como una brújula clara que te guía cuando no sabes qué hacer. Obedecer su voz, seguir su ejemplo, confiar en lo que Él dice, es lo que convierte el camino angosto en un camino seguro. Cada paso de obediencia es una mochila menos sobre tus hombros.
es culpa que se desvanece, es ansiedad que cede. Y todo esto se cultiva en la relación. No se trata de acudir a Dios solo cuando estás en crisis, sino de caminar con Él todos los días. Hablarle como a un amigo que está contigo mientras lavas los platos, mientras haces una fila, mientras lloras en silencio. No tienes que esperar estar bien para acercarte. Es en tu estado actual, así como estás, donde Jesús quiere encontrarte. Y cuando lo haces parte de tu rutina, cuando su presencia se vuelve habitual en tu día, ese descanso que parecía imposible empieza a brotar de dentro hacia afuera, porque Él no es un escape momentáneo. Él es el descanso mismo. Número 2. Cuéntaselo a Dios y deja que su paz inunde tu interior. ¿Te ha pasado que la mente no para aunque ya estés acostado y con la luz apagada? Es como si los pensamientos se turnaran para recordarte todo lo que podría salir mal. Pero fíjate que en Filipenses 4, Pablo no da una sugerencia, da una orden clara: por nada estéis afanosos. Nada es nada. No dice, no te preocupes tanto. Dice, no te afanes por nada. Suena radical, ¿verdad? Porque la ansiedad muchas veces se ha vuelto casi parte del equipaje diario. Pero lo que Dios nos está diciendo es que vivir con el corazón en modo pánico no es parte del plan. No importa si es por dinero, por salud, por relaciones rotas o decisiones que no sabes cómo tomar. Si te está robando la paz, Dios quiere que lo sueltes, porque confiar en Él y vivir afanado al mismo tiempo es como intentar caminar con un pie en la fe y el otro en el miedo. Y eso cansa. Ahora, ¿cómo se suelta una carga invisible? Hablando, pero no con cualquiera. Aquí entra la oración, y no cualquier tipo de oración formal, repetitiva, de memoria. Es una conversación real, sin máscaras, una charla directa con Dios donde le dices lo que te duele, lo que te da miedo, lo que te gustaría que desapareciera ya. No hay tema pequeño para Él. A Dios no le fastidia tu lista de preocupaciones, ni tu forma de expresarte. Él quiere que ventiles tu alma, porque cuando hablas, cuando sacas lo que oprime por dentro, la mente se descomprime, y ese simple acto de sinceridad empieza a romper el ciclo vicioso de los pensamientos que no te dejan dormir. No es debilidad abrir el corazón, es valentía. Es el primer paso hacia el descanso. Y aquí viene algo que muchas veces se nos escapa. Pablo dice que, mientras pides, también agradezcas. ¿Agradecer antes de que pase el milagro? Exacto. Eso no es ilógico, es poderoso. La gratitud abre otra dimensión en tu fe, porque mientras agradeces, estás declarando que confías, que ya has visto a Dios obrar antes y que aunque ahora no veas nada, sabes que Él no ha cambiado. La gratitud te saca del modo víctima y te posiciona como alguien que ya ha recibido, aunque todavía no lo ve. Es una fe activa que dice, Señor, gracias porque estás obrando, aunque mis ojos aún no lo noten. Y aquí sucede algo que la lógica no puede explicar. La paz de Dios, esa que sobrepasa todo entendimiento, empieza a descender. No porque el problema haya desaparecido, sino porque algo en ti se alinea con el cielo. Es una paz que no tiene sentido humano, pero que se siente real. Y esa paz empieza a actuar como una muralla interna, como un escudo que no deja entrar al miedo, a la desesperación, al ruido del «y sí». Es como si Dios mismo instalara una guardia en tu interior. Jesús no solo está contigo, está dentro de ti, cuidando de que tu mente no se contamine, protegiendo tu corazón de desbordarse. Y esto no es algo que ocurre una sola vez. Esta paz se cultiva, se construye en la rutina, en cada pequeña oración durante el día, en ese momento en que respiras profundo y dices, Señor, aquí estoy de nuevo, ayúdame. En ese diario donde escribes cómo Dios respondió, en esos instantes en los que eliges agradecer en vez de quejarte.
Poco a poco, la ansiedad se convierte en una señal de que necesitas orar, no en una condena. Y el alma empieza a respirar. ¿Y sabes qué más? Cuando vives así, cuando caminas por la vida con paz en vez de ansiedad, tu presencia empieza a hablarle a los demás, porque la calma se nota, es contagiosa, y la gente se pregunta, ¿cómo puedes estar así con todo lo que estás viviendo? Y ahí es donde puedes decir, porque se lo cuento a Dios, y Él me da una paz que no se puede explicar, pero que lo cambia todo. Eso también es testimonio, una vida que, sin gritar, refleja que Dios de verdad cuida, escucha y responde. Número 3. Abraza el regalo de paz que ninguna tormenta puede robar. ¿Te has dado cuenta de que hay una paz que no depende de lo que esté pasando afuera? No es esa tranquilidad que viene cuando todo marcha bien, ni ese alivio momentáneo que uno siente después de resolver un problema. Es otra cosa, es más profunda. Es la paz que Jesús nos dejó como herencia. No es un préstamo, ni un premio para los que hacen todo perfecto. Es un regalo, un legado eterno. Jesús dijo, mi paz os doy, no la de otro, no una imitación, la suya. Y eso lo cambia todo, porque no tienes que ganártela, no tienes que esperar a sentirte digno. Está ahí, disponible, siempre. Aunque sientas que no puedes más, aunque no sepas cómo va a terminar esta etapa difícil, esa paz no se va cuando tú estás débil. Al contrario, se activa justo ahí. Ahora hay que saber distinguir, porque el mundo también ofrece paz, pero una que viene envuelta en distracciones, entretenimiento, evasión. ¿Y sabes qué pasa con esa? Se cae, se esfuma. Apenas suena una mala noticia o se derrumba un plan, esa falsa paz se deshace. La paz de Jesús no es así, no es frágil ni se basa en ilusiones. No se desmorona cuando cambia la economía o cuando la salud se tambalea. Es una paz que transforma desde adentro, que no necesita que todo esté bajo control para sentirse real. Por eso, cuando aprendes a reconocer esa diferencia, dejas de buscar alivios pasajeros y comienzas a vivir desde una seguridad mucho más profunda. Esa paz tiene raíz, viene de la relación que Jesús tenía con el Padre, de esa conexión tan íntima, tan sólida, que nada podía romperla. Y lo más hermoso es que nosotros, por fe, también formamos parte de esa familia. Cuando crees que eres hijo, cuando recuerdas que tienes un Padre que te ama y que te cuida, tu alma empieza a encontrar estabilidad. Ya no estás a la deriva, ya no necesitas controlar cada paso. Sabes quién sostiene todo, y ahí, en ese conocimiento, nace la confianza. Esa certeza que le dice al miedo, aquí no tienes espacio. ¿Y qué dijo Jesús? No se turbe vuestro corazón. No lo dice como una sugerencia suave, lo dice como una orden, pero no una orden imposible. Es una invitación a elegir. Tú decides si el corazón se desordena o se sujeta a la promesa. Tú eliges a quién le das el volante, a la ansiedad o a la fe. Y aquí es donde la palabra actúa como recordatorio constante. Cada vez que la mente quiera llenarte de dudas, tú puedes activar ese interruptor. Espera, Jesús me dio su paz. Esta tormenta no la va a borrar. Y no estás solo para recordarlo, porque el Espíritu Santo, el Consolador, está ahí contigo. Es quien administra esa paz en tu interior. Él no es una teoría, es real. Él te hace sentir la calma cuando todo está de cabeza. Es quien, en medio del caos, te trae a la mente justo ese versículo que necesitabas. Es quien transforma la promesa escrita en una experiencia vivida. Él es quien hace que no solo lo sepas, sino que lo sientas. Pero claro, esta paz también necesita ser cuidada, y eso implica disciplina. Sí, la paz se cultiva, se protege. ¿Cómo? Apartando momentos de silencio intencional, apagando un poco el ruido externo para enfocarte en Jesús, meditando en pasajes que te recuerden quién eres
y en quién confías. Poniendo música que te eleve el alma. Son cosas pequeñas, pero constantes, que poco a poco construyen un ambiente donde la paz no solo visita, se queda. Y cuando esa paz habita en ti, no se queda solo para ti. Porque en un mundo lleno de noticias alarmantes, de personas al borde del colapso, tu serenidad se vuelve testimonio. Tu forma de reaccionar, tu manera de hablar, tu presencia misma se vuelve luz. Las personas lo notan, te preguntan, y entonces puedes compartir de dónde viene esa calma. Porque sí, la paz de Jesús es personal, pero también es contagiosa. Y cuando una iglesia entera empieza a caminar con esa paz, el mundo encuentra un oasis, un refugio, un lugar donde el corazón por fin puede descansar. Número 4. Suelta tu carga, Él la toma y te levanta. Hay momentos en los que el alma se siente como si llevaras una mochila cargada de piedras. No se ve por fuera, pero pesa. ¿Y cómo pesa? Culpa del pasado, preocupaciones por el futuro, dolores que no sanan, palabras que te rompieron por dentro. Todo eso se va acumulando. Y uno lo sigue cargando creyendo que puede con todo, que debe con todo. Pero fíjate que el Salmo 55 dice: echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará. No dice compártela, no dice pídele ayuda para llevarla un poco mejor. Dice échala, así, con decisión. Como cuando te sacas algo que te oprime, como cuando llegas a casa, te quitas la mochila del día y dejas caer todo. Pero claro, eso implica un acto de fe, porque soltar es confiar. Y muchas veces, por miedo, por costumbre o por orgullo, seguimos reteniendo lo que deberíamos haber dejado en manos de Dios hace rato. ¿Te diste cuenta de cuántas veces piensas en eso que te duele por día? ¿Cuántas veces lo repasas? Eso agota, te drena. Y Jesús no vino a que vivamos cargando lo que Él ya se ofreció a llevar. Soltar no es un acto de debilidad, es una expresión de confianza. Es decirle a Dios: yo ya no puedo más, y confío en que tú sí puedes. Y aquí viene algo tremendo, porque no solo Dios toma la carga, Él también te sostiene. Él no es un receptor pasivo que recoge lo que dejas. Él es un sustentador. Eso significa que no solo te quita el peso, te da fuerza, te da dirección, te renueva. Él no deja a nadie tirado en el suelo. Y si tú hoy te sientes caído, si crees que todo se derrumbó, escucha bien, no te va a dejar así. Esa promesa es clara. Él no dejará para siempre caído al justo. Quizá estás en una temporada difícil, sí, pero no es el final de tu historia. Y aceptar eso también es reconocer que no eres una máquina, que hay límites, que no puedes con todo y no deberías tener que hacerlo, porque la autosuficiencia, aunque suene bien en frases motivacionales, en la vida real solo crea más presión. Pero cuando te atreves a ser vulnerable, cuando dices no puedo, entonces abres espacio para que Dios entre y actúe. Ese momento donde te rindes no es una derrota, es el inicio del descanso. Ahora, soltar también significa no volver a cargar lo que ya entregaste. Porque a veces hacemos eso, oramos, lloramos, dejamos la carga, y al día siguiente, sin darnos cuenta, la recogemos otra vez. Dios tiene su tiempo, su manera, y soltar también es respetar su calendario. Es aprender a confiar en que Él no se olvida. Celebrar cada pequeño paso, cada mínima respuesta, ayuda a mantener viva la esperanza y a no recaer en el cansancio. Y cuando Dios te levanta, eso no se queda solo en ti. Tu historia inspira. Tu proceso se vuelve mensaje, porque cuando otros te ven de pie, después de haber estado roto, cuando ven que no te rendiste, que confiaste, que te levantaste, eso anima, eso aviva. Por eso la iglesia no es un lugar de gente perfecta, sino un taller donde entre todos nos ayudamos a soltar y sanar. Y hay formas muy concretas de practicar esta entrega.
Puedes cerrar el día con una oración corta y honesta. Señor, esto me está pesando. Te lo dejo a ti. Puedes escribir en un papel lo que te aflige y romperlo como acto simbólico de que ya no es tuyo. Puedes mirar tu rutina y hacer ajustes para que tu corazón no se sobrecargue de nuevo. Y sobre todo, no olvides agradecer. Porque cuando agradeces por lo que Dios ya hizo, por la fuerza que te dio ayer, por cómo te sostuvo en medio del caos, tu corazón se aligera. La gratitud no es solo un deber espiritual, es una medicina. Y cuando agradeces, el alma respira, el peso se va y el descanso vuelve. Porque Dios no solo toma tu carga, Él te levanta con amor. Número 5. No temas. Su mano fuerte te sostiene a cada paso. Cuando el miedo aprieta el pecho y parece que no hay salida, Dios no llega con un discurso complicado. Llega con 2 palabras que lo cambian todo. No temas. Así, directo. Y no lo dice una sola vez. Lo repite, lo graba en la escritura como un recordatorio firme. No desmayes, agrega. Porque sabe que hay días en que lo que nos paraliza no es solo el miedo a lo que puede pasar, sino el cansancio por todo lo que ya ha pasado. Pero fíjate en lo que viene después, porque yo estoy contigo. No es un tú puedes solo, es un no estás solo. Esa presencia es el antídoto contra la angustia, no una promesa vacía, sino la certeza de que Él camina a tu lado incluso cuando no entiendes nada. Y eso hace toda la diferencia. Porque cuando estás en medio de una batalla, saber que alguien te acompaña cambia la forma en que ves el problema. El enemigo ya no parece tan grande. La tormenta, aunque siga, no tiene el mismo peso, porque hay una mano más fuerte que la tuya que va guiando tus pasos. Y esa frase, yo estoy contigo, no es general, no es para la humanidad, es para ti, es personal, es íntima. Dios te mira, te conoce y dice, estoy aquí contigo. Y cuando sabes eso, algo en tu interior se calma. Ahora, el versículo dice algo más. Yo soy tu Dios que te esfuerzo. ¿Te das cuenta de lo que eso implica? Que no es solo que te acompaña, te da fuerzas. Él ve tu agotamiento, tu debilidad, tu punto de quiebre, y justo ahí, en ese lugar donde ya no puedes más, Él actúa. No para decirte, aguanta un poco más, sino para darte lo que te falta, su fuerza, su poder. Y eso cambia el panorama porque deja de depender de ti. Porque cuando tú ya no tienes energía, Él te infunde la suya, como un soplo fresco que llega cuando te estás ahogando. Y lo más hermoso, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. No de vez en cuando, no cuando te portas bien, siempre. Esa palabra, siempre, es un escudo contra las dudas. Porque hay días en los que uno se siente tan lejos de Dios que piensa, ¿y si esta vez no me escucha? Pero Él mismo dijo, siempre. No importa si es algo pequeño como un día estresante o algo enorme como una pérdida o una traición. Su ayuda no tiene condiciones y se adapta. Dios sabe exactamente lo que necesitas, no llega tarde, no se equivoca de solución, Él sustenta con precisión. Y cuando dice que lo hace con la diestra de mi justicia, está revelando que su poder no solo es grande, sino justo. Él no permite que ninguna injusticia pase desapercibida. Él defiende, Él cubre, Él bloquea lo que no ves. Esa mano derecha de Dios es el escudo que se levanta contra los ataques, visibles o invisibles. Y saber eso, que alguien está protegiéndote incluso cuando no lo notas, te da una paz que no se puede fabricar con técnicas humanas. Pero para que esa promesa no se diluya, necesitas recordarla. Activamente, repetirla, escribirla, pegarla en el espejo, en el fondo de pantalla, en la puerta, leerla en voz alta cuando empiece a temblar el corazón, compartirla con tu familia, hacer de esta promesa un himno cotidiano, porque la fe se alimenta y cada vez que recuerdas quién está contigo, te vuelves un poco más valiente. Y esa valentía no pasa desapercibida.
Las personas que te rodean lo notan, y no porque seas perfecto, sino porque tu paz en medio de la tormenta grita esperanza. Tu manera de enfrentar lo que asusta se convierte en inspiración. Otros comienzan a preguntarse, ¿qué tienes que yo no tengo? Y ahí les hablas de Él, de ese Dios que no te deja caer, de ese Padre que te sostiene paso a paso, y tu fe, tu proceso, tu historia, empieza a dar fuerza a los demás, porque cuando caminas con valentía, nacida de la confianza, te vuelves luz, y donde hay luz, el miedo se va. Número 6. Cuando Él guía, ningún valle apaga tu paz. ¿Alguna vez sentiste que estabas cruzando un valle oscuro y solitario, como si todo alrededor perdiera color y no supieras hacia dónde caminar? El Salmo 23 no es solo un texto bonito para recitar en momentos difíciles, es una declaración de confianza total. Es una imagen viva de lo que pasa cuando decides dejarte guiar por el buen pastor. David no dice, tal vez me faltará menos, o quizá todo esté bien. Namberel empieza con algo radical, nada me faltará. ¿Sabes lo fuerte que es eso? Está hablando desde una identidad segura. Jehová es mi pastor, y eso lo cambia todo, porque cuando sabes de quién dependes, desaparece esa ansiedad que nos roba el descanso. El futuro ya no es una amenaza, es terreno que vas a caminar tomado de la mano de alguien que sí conoce el camino. Y esa imagen de lugares de delicados pastos no es poética sin sentido, es real. Él te lleva a espacios donde tu alma respira, donde puedes dejar de correr, de preocuparte, de intentar demostrar algo. Son pastos delicados porque fueron escogidos por Él. Él sabe lo que necesitas para recargar. Y justo ahí, en esa quietud, tu espíritu empieza a renovarse. No se trata solo de descanso físico, es descanso para el alma. Y hoy en día, con tanto ruido alrededor, ¿no te vendría bien un poco de silencio verde? Un lugar donde puedas sentarte con Dios, sin apuros, sin presión, solo tú y Él. Pero claro, no todo el camino es campo abierto y cielos despejados. A veces el trayecto pasa por el valle de sombra de muerte. Suena duro, ¿verdad? Pero fíjate que no dice que te quedas en el valle. Dice que lo andas, que lo atraviesas. Y lo más importante, tú estarás conmigo. Ahí está la clave. La sombra no es señal de abandono. La oscuridad no cancela la compañía. Jesús nunca ha huido de la noche. Es más, es en esos momentos donde más se siente su presencia. Porque cuando ya no ves nada, aprendes a guiarte por la voz. Por esa voz del pastor que te dice, aquí estoy, no te suelto. Y entonces aparecen dos herramientas que a veces pasamos por alto, la vara y el cayado. No son símbolos decorativos, son armas de amor. La vara sirve para ahuyentar a los depredadores. Es protección activa. Él pelea por ti incluso cuando no lo ves. Y el cayado corrige, redirige y lo hace con ternura. Como cuando estás a punto de salirte del camino y una mano suave te vuelve a colocar en la senda correcta. Ambos instrumentos traen consuelo, porque te muestran que estás en manos de alguien que no solo cuida, también guía. Ese confortarás mi alma no significa solo que Dios te consuela con palabras lindas. Es más profundo. Es como si Él te inyectara valor, como si tomara tu corazón cansado y le dijera, vamos, aún no has terminado, hay más por vivir. Ese tipo de aliento no se compra, no se imita. Viene de saber que aquel que va contigo no te deja, no te falla, no se duerme. Y cuando eso lo entiendes, te levantas diferente. Ya no avanzas por costumbre, avanzas con convicción. Y eso se vuelve un estilo de vida, no algo que solo se dice en tiempos duros. Empiezas a recordar al pastor en lo cotidiano, en las decisiones pequeñas, en las conversaciones, en esos momentos en los que dudas. Puedes declarar el salmo en voz alta cada mañana, visualizar su cayado cuando sientes que no sabes por dónde ir. Y poco a poco, sin que te des cuenta,
Te conviertes en alguien que camina con paz, con firmeza, y tu forma de vivir empieza a inspirar a otros, porque cuando alguien ve que, incluso en medio del valle, tú caminas sin miedo, entonces también quiere conocer al pastor que te guía. Número 7. Fija tu mirada y vive en paz inquebrantable. ¿Alguna vez sentiste que tu mente no para, como si estuviera atrapada en un carrusel de pensamientos que giran sin control? A veces basta una noticia, una comparación en redes o una conversación incómoda para que todo se nuble por dentro. Pero Isaías 26:3 nos regala una promesa poderosa y muy directa. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y aquí no se está hablando de una paz tibia o parcial, se trata de paz completa. Una calma que no se limita a momentos de adoración o domingos por la mañana. Es una paz que invade la mente, toca las emociones y estabiliza las decisiones. Una paz que no depende de que todo esté bien afuera, sino de que tu mente esté fija en Dios adentro. Pero ojo, esa paz no cae del cielo como un rayo. Tiene una condición: perseverancia. Y esa palabra suena fuerte, ¿verdad? Perseverar no es solo pensar en Dios una vez al día y luego seguir igual. Es mantenerse enfocado. Es volver a Él una y otra vez, incluso cuando la cabeza quiere correr hacia otro lado. Es como un guardia nocturno que, mientras todos duermen, se mantiene alerta, vigilando que ningún pensamiento peligroso entre a ocupar lo que le pertenece a Dios. Es entrenar tu mente a volver siempre al mismo lugar seguro, su presencia, su voz, su verdad. Y eso solo es posible cuando confías, porque, seamos honestos, uno no persevera en algo que no cree que funcione. Pero cuando conoces a Dios, cuando has probado su fidelidad, cuando sabes que nunca te ha fallado, entonces empiezas a confiar de verdad. Y desde esa confianza nace la fuerza para insistir, para seguir mirando hacia arriba, aun cuando todo a tu alrededor dice que te rindas. La fe no solo te conecta con Dios, también te da el combustible para mantenerte enfocado. Pero claro, hay enemigos de esa paz. Y uno de los principales es la distracción ansiosa. Las noticias que te asustan, las redes que te comparan, los pensamientos que te repiten: no vas a poder, no va a mejorar, esto es demasiado. Esos pensamientos no se vencen ignorándolos, se reemplazan, se sustituyen. Cada vez que uno aparece, puedes hacer una pausa, respirar profundo y declarar una promesa. Dios tiene el control. No estoy solo. Él me sostiene. Y poco a poco, tu mente aprende a filtrar lo que no viene de Dios. Y como todo hábito, esto también se cultiva. Puedes empezar el día con un versículo, leerlo en voz alta mientras amanece, o hacer pausas breves durante el día para adorar, para decirle a Dios: aquí estoy, no quiero distraerme, ayúdame a enfocarme. Puedes usar la pantalla de tu teléfono para tener a la vista una promesa diaria. Lo que sea que funcione para ti, pero que te mantenga centrado. Porque esa perseverancia es como regar una planta. Lo haces un poco cada día, y un día te das cuenta de que ha crecido y florecido. Y cuando esa paz se establece en ti, no se queda encerrada. Empieza a notarse. Tomas decisiones desde la calma, no desde la presión. Reaccionas distinto, escuchas más, gritas menos, hasta tu cuerpo lo siente. Duermes mejor, te enfermas menos, porque el estrés se reduce cuando dejas de pelear con lo que no puedes controlar y comienzas a confiar en quien sí puede. Y lo mejor es que puedes contagiar esto. Puedes compartir cómo lo haces. Puedes armar pequeños grupos donde memoricen promesas juntos. Puedes contarle a un amigo cómo Dios te ayudó a enfocar tu mente. Y así, poco a poco, la comunidad se vuelve un invernadero de paz. Un lugar donde no solo se habla de tranquilidad, se vive.
porque al final la paz perfecta no es algo mágico. Es el resultado de una mente que, aun con 1000 razones para rendirse, decide una y otra vez volver a confiar en Dios. Número 8. Refúgiate bajo sus alas y descansa sin temores. ¿Alguna vez te has sentido como si todo allá afuera fuera demasiado abrumador? Como si el mundo te exigiera más de lo que puedes dar, y tú solo quisieras un lugar seguro donde respirar, descansar, sentirte cubierto. Pues mira lo que dice el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No dice el que visita, ni el que pasa un ratito. Dice el que habita, y eso lo cambia todo. Porque habitar es hacer de un lugar tu hogar. Es mudarte ahí con todo, con tus cargas, tus heridas, tus dudas, tu historia. Es decir, aquí quiero vivir, aquí me siento seguro. Y ese lugar es la presencia de Dios. No es un refugio ocasional al que corremos cuando todo está mal, sino el sitio donde decidimos quedarnos siempre, incluso cuando las cosas van bien. Y hay 2 imágenes poderosas en ese versículo: abrigo y sombra. Piensa en un abrigo. ¿Para qué sirve? Para cubrirte del frío, para que lo que hay afuera no te congele por dentro. Así es Dios cuando te acercas. Te resguarda del frío espiritual, del dolor emocional, del vacío que a veces la vida deja. Y luego está la sombra, esa sombra suave, protectora, que alivia el calor de las temporadas más duras. Hay momentos en los que todo quema, las palabras que te hirieron, la presión que no cesa, la ansiedad que se acumula. Pero bajo la sombra del Omnipotente todo eso se enfría. No desaparece, pero pierde su poder de desgastarte. Porque ahora no estás expuesto, estás cubierto. Y hay algo más. No basta con estar ahí en silencio. El salmista dice: diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Lo dice, lo declara, lo habla, y eso es clave, porque lo que confiesas con tu boca fortalece lo que crees en tu corazón. Cuando tú dices en voz alta: Dios es mi refugio, algo se activa dentro de ti. Tu fe se ordena, tu mente se disciplina. Es como recordarte a ti mismo: no tengo que correr, no tengo que huir, ya estoy en el lugar correcto. Y esa confesión también edifica a los que te escuchan. Tu testimonio puede convertirse en la cuerda que otro necesita para subir del miedo a la fe. Ahora, no te equivoques. Habitar en su abrigo no te inmuniza contra los problemas, pero sí te da una esperanza constante frente a las amenazas que no puedes ver, esas que llegan sin avisar, tentaciones, pensamientos de fracaso, ataques de desánimo. Y cuando eso pasa, recordar lo que Dios ya hizo por ti en el pasado se convierte en escudo. En vez de entrar en pánico, miras hacia atrás y dices: si me protegió entonces, lo hará otra vez. Porque la seguridad en Dios no es paranoia religiosa, es paz consciente. Es saber que lo invisible no es más fuerte que el que te cubre. Y lo hermoso de este refugio es que no es solo para grandes batallas espirituales. Se puede habitar ahí todos los días, a cada hora, en medio del trabajo, de la rutina, del caos. Puedes lanzar pequeñas oraciones mientras cocinas, mientras vas en el bus, mientras esperas un resultado. Puedes ver la mano de Dios en los detalles. Una conversación que te alienta, una canción que aparece justo cuando la necesitas, un mensaje que confirma lo que Él ya te venía susurrando. Eso también es vivir bajo su sombra. Es estar alerta a su abrigo incluso cuando el día parece normal. Número 9. Llénate de esperanza. El Espíritu desborda gozo y paz en ti. ¿Sabías que Dios no solo tiene esperanza para darte, sino que Él mismo es el Dios de esperanza? No estamos hablando de un deseo optimista al estilo "ojalá todo salga bien". Number
Estamos hablando de una fuente inagotable, de una presencia que cuando la conoces cambia tu forma de mirar la vida. Romanos 15:13 lo dice de forma tan directa y hermosa: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. Es decir, la esperanza no nace porque las cosas están saliendo bien. Nace porque confías en un Dios que nunca falla. La desesperanza pierde fuerza cuando te conectas con su carácter, porque cuando sabes quién es Él, también sabes lo que puedes esperar. Y fíjate bien en las palabras: todo gozo, toda paz. No es un poquito de alivio, no es una alegría que dura hasta que llegue el próximo problema. Es una llenura completa, algo que se siente desde dentro. El gozo no depende de si hoy tuviste un buen día o no. Nace de saber que estás en buenas manos. Y la paz tampoco es la ausencia de conflicto, sino la seguridad de que Dios está a cargo incluso cuando no entiendes lo que pasa. Cuando el gozo y la paz caminan juntos dentro de ti, algo en tu ánimo se estabiliza. Ya no te defines por el caos externo, sino por la promesa eterna. Pero hay una condición clave en este versículo: en el creer. Porque sí, esta llenura viene por la fe, no por el conocimiento bíblico que acumulas, ni por tus buenas intenciones, sino por creerle realmente a Dios. Creer con el corazón, con la vida. No es solo saber que Él existe, sino confiar, rendirte, abrir espacio dentro de ti para que su presencia fluya. Porque cuando no confías, ese espacio se llena de ruido, de temor, de argumentos. Pero cuando decides creerle de verdad, el alma se limpia. Y entonces entra el gozo, entra la paz y se quedan. ¿Y para qué te llena Dios de todo eso? ¿Para que lo disfrutes tú solo? Number dice, para que abundéis en esperanza. No una medida justa, abundancia. Esperanza que rebalsa, que se nota, que transforma tu forma de hablar, de decidir, de animar a otros. Cuando estás lleno de esperanza, contagias, tomas decisiones valientes. Tu mirada deja de enfocarse en lo gris del futuro y empieza a buscar la luz. Eres como un manantial en medio del desierto. ¿Y todo esto de dónde viene? Por el poder del Espíritu Santo. No es un truco mental. No es autoayuda, es el Espíritu mismo activando las promesas dentro de ti. Él es quien te recuerda que no estás solo. Él es quien pone palabras en tu boca cuando todo parece derrumbarse. Él es quien convierte una promesa escrita en algo que sientes, que vives, que no puedes negar. Su poder es real, y cuando te dejas llenar, lo notas. Porque empiezas a vivir por encima del miedo. Claro, también podemos colaborar con el Espíritu, no como si dependiera de nosotros, pero sí con hábitos que mantienen viva la llama. Puedes empezar el día con una canción de alabanza, puedes detenerte a agradecer, aunque sea por algo pequeño. Puedes cortar un poco el bombardeo de malas noticias y crear espacio para la voz de Dios. Cada decisión que tomas para enfocarte en Él ayuda a que el gozo se mantenga fresco. Y cuando tú vives así, te vuelves un faro. No necesitas hacer grandes discursos, solo vivir, solo dejar que tu esperanza hable. Que la gente note que algo distinto hay en ti, que vean tu alegría en medio del cansancio, tu calma cuando otros se desesperan. Puedes compartir promesas, puedes orar por alguien, puedes servir con amor, y en ese momento tu vida se convierte en una vitrina de esperanza. No una ilusión bonita, sino un río que fluye desde el cielo hasta los corazones que más lo necesitan. Porque cuando el Espíritu llena, no lo hace para que te guardes, lo hace para que brilles. Número 10. Él ya venció. Encuentra paz aún entre las pruebas. Jesús nunca nos prometió una vida fácil. No vino a decirnos que por seguirlo, todo sería color de rosa. Al contrario, fue claro, directo, honesto. En el mundo tendréis aflicción. Así, sin rodeos. ¿Sabes qué significa eso?
que no estás fallando por sentirte abrumado, que no eres menos espiritual por tener días difíciles, que la vida con Cristo no es una burbuja que te aísla del dolor. Él mismo lo dijo. Vas a pasar por pruebas, y eso no te debería desanimar, más bien debería prepararte, porque cuando uno sabe que vienen momentos duros, no se sorprende, se afirma. Pero lo increíble es lo que viene después. Jesús no deja la frase ahí, no dice te va a doler y se queda callado. Él agrega algo que cambia todo el tono de la conversación. Pero confiad. ¿Te das cuenta del giro? No es una resignación pasiva, es una invitación activa, una orden llena de ternura, como si Él dijera, sí, vas a llorar, sí, vas a sentir que no puedes más, pero no te sueltes, no te entregues al miedo, confía en mí. Porque la paz que Él ofrece no es esa que aparece cuando todo está resuelto. Es una paz que vive en Él, una paz que brota de estar cerca de su voz, de su presencia, de su mirada. Una paz que no depende de cómo te fue en el día, sino de quién camina contigo. Y lo mejor, esa paz tiene base. No es una emoción suelta. Está sostenida sobre una declaración que cambia la historia. Yo he vencido al mundo. No dice, voy a vencer, ni estoy intentando vencer. Dice, ya lo hice. Ya venció el pecado que te atormenta. Ya venció la muerte que asusta. Ya venció los sistemas de injusticia que oprimen. Jesús no está peleando por ti desde la incertidumbre. Él pelea desde la victoria. Y tú también. No luchas para ganar, luchas desde la victoria que Él ya aseguró. Y eso transforma cómo enfrentas las pruebas, porque cuando entiendes que el resultado ya está escrito, los gigantes se hacen más pequeños. Las preocupaciones pierden fuerza. Las crisis siguen ahí, pero tú las ves desde otra perspectiva, desde lo eterno, desde lo que realmente importa. Y cuando recuerdas que esto es pasajero, que la gloria que viene es eterna, el alma respira más profundo, la mirada se eleva, la fe se afirma, y aunque la batalla no desaparezca, ya no te consume, porque sabes que Cristo está contigo y que Él ya venció. Pero confiar no es automático, es una decisión diaria, es como un músculo que se entrena. Puedes empezar memorizando esa frase, yo he vencido al mundo. Repetirla cuando sientas que el miedo se asoma. Puedes escribir tus propios testimonios de victoria, recordar momentos donde Dios ya te sostuvo, ya te salvó, ya te levantó. Y puedes usar la adoración como un arma, porque cuando adoras, aunque no tengas ganas, tu espíritu se ordena, tu enfoque cambia. La música levanta lo que la mente no puede sostener sola. Y aquí hay algo más poderoso aún. Cuando tú aprendes a confiar en medio del dolor, otros lo notan. Tu serenidad genera preguntas. La gente se acerca y dice, ¿cómo puedes estar así con todo lo que estás viviendo? Y ahí es donde hablas de Jesús, de cómo su victoria no es teoría, sino experiencia. Y tu historia empieza a inspirar. Tu proceso se vuelve luz. Porque cuando una comunidad entera empieza a vivir así, confiando, aún con lágrimas, algo cambia. Se forma una atmósfera de fe, un refugio de valentía, una iglesia que no solo sobrevive, sino que vence. Porque cuando Cristo ya venció, nosotros solo tenemos que creerlo y caminar en esa verdad. Número 11. Haz una pausa. Reconoce al Dios que tiene todo bajo control. A veces lo que más necesitamos no es una solución rápida, ni un consejo, ni siquiera una oración larga, sino simplemente detenernos, hacer una pausa, apagar el ruido. Porque entre tanto correr, tanto pensar, tanto intentar arreglarlo todo, se nos olvida lo más importante: Dios sigue estando en su trono. El Salmo 46:10 no nos da una sugerencia, nos da un mandato. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Y esto, dicho por el mismo Creador del universo, es como una invitación sagrada a frenar, a bajarle el volumen al mundo exterior y, sobre todo,
al interior. Vivimos en una cultura que nos grita constantemente: haz más, piensa más, muévete ya. Pero Dios te dice: quédate quieto. No porque no te importe lo que pasa, sino porque en esa quietud sucede algo que el ruido no permite. Conoces quién es Él, no a través de una charla o de una lista de atributos, sino en carne viva, en tu corazón, en esa parte profunda donde el alma por fin se calla y escucha. Y para que eso ocurra, hay que tomar decisiones intencionales. Hay que cerrar la pantalla, poner el celular boca abajo, apagar un rato las notificaciones mentales y simplemente respirar. Porque en ese silencio, Dios empieza a hablar. No con gritos, no con alardes, sino con una voz suave, íntima, que solo se capta cuando todo lo demás se apaga. Es ahí donde meditas en lo que Él ha hecho, donde recuerdas su fidelidad, su grandeza, su poder, donde dejas de enfocarte tanto en ti, en tus logros, tus angustias, tus pendientes, y permites que su presencia desplace ese egocentrismo ansioso que nos consume sin darnos cuenta. Y cuando conectas con eso, empiezas a ver más allá de tus propios problemas. Te das cuenta de que Él gobierna sobre todo, que está por encima de las naciones, de los sistemas, de las crisis mundiales y también de tus circunstancias personales. Su soberanía es total. Él no perdió el control de tu historia, ni se distrajo con otro asunto más urgente. Todo está bajo su mirada. Él es exaltado entre las naciones y lo será por encima de cualquier caos. Saber eso no elimina los problemas, pero cambia por completo cómo los enfrentas. Y entonces, desde esa conciencia, lo natural que nace es adorarlo. No porque tengas todo resuelto, sino porque ves todo con otra perspectiva. La alabanza brota sola cuando recuerdas que Dios ha sido fiel. Empiezas a agradecer sin que nadie te diga. Y esa gratitud, ese reconocimiento, te llena de una alegría que no se fabrica, simplemente surge. Ahora, no es solo un beneficio espiritual. El descanso interno también transforma tu mente. Cuando haces silencio, tu cuerpo lo agradece, el estrés baja, la presión en el pecho se alivia, tus pensamientos se ordenan, tu creatividad regresa y empiezas a ver soluciones que antes no veías porque tu mente estaba saturada. Por eso, hacer pausas no es una pérdida de tiempo, es una forma de sanarte por dentro. Y sí, puedes empezar con poco. No necesitas un retiro espiritual de 3 días. Bastan 10 minutos. Cierra los ojos, respira, repite: tú eres Dios. Deja que ese eco se instale en tu corazón. Escribe lo que sientes, lo que piensas, lo que Dios te susurra. Haz de eso una práctica diaria y verás cómo tu alma se acostumbra al ritmo del cielo. Y cuando tú vives así, en calma, otros lo notan, porque la serenidad hoy es tan rara que llama la atención. Tu paz se convierte en testimonio, tu manera de vivir, de hablar, de reaccionar, empieza a evangelizar sin decir ni una palabra. Eres como un oasis. En tu casa, en tu trabajo, en tu círculo, transmites algo distinto, y ese algo es simplemente esto: que tú sí has aprendido a detenerte y a conocer al Dios que tiene todo bajo control. Número 12. Dios no parpadea, descansa bajo su vigilancia. 24/7. ¿Alguna vez has sentido que mientras tú duermes el mundo no para? Que todo puede pasar en un abrir y cerrar de ojos, y a veces ese pensamiento inquieta. Te acuestas con la cabeza llena de pendientes, de miedos, de cosas fuera de tu control. Pero hay una promesa en el Salmo 121 que calma ese torbellino interno. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Dios no se duerme, no se despista, no necesita cerrar los ojos. Él te cuida mientras tú descansas. Y eso lo cambia todo, porque tú y yo sí necesitamos dormir.
Nos agotamos, nos desconectamos, nos perdemos detalles, pero Él no. Dios no parpadea. Su vigilancia es total, ininterrumpida. No hay una sola hora del día o de la noche en que Él no sepa exactamente por lo que estás pasando. Él no es como un sistema de seguridad que se desactiva con un error o se cae por un corte de energía. Su cuidado es constante, infalible, sin interrupciones. Y cuando entiendes eso, la paranoia que suele llegar de noche empieza a perder poder, porque sabes que mientras tú no puedes más, Él sigue al mando. Y no es que te cuida como si fueras uno más en una lista infinita. El texto dice que es tu guardador, el que guarda a Israel, pero también a ti, por nombre, por historia, por proceso. Él no te trata como un número. Conoce tus pensamientos, tus temores, lo que no dices, y no solo sabe lo que te preocupa, también sabe lo que realmente necesitas. Por eso su cuidado no es genérico, es personal, adaptado a la temporada que estás viviendo, al ritmo que llevas, a las batallas que enfrentas. Estás siendo mirado con amor, con detalle, con ternura constante. Y eso fortalece la identidad, la seguridad. Porque cuando te sabes observado así, dejas de sentirte invisible. Y esa parte que dice que Él es tu sombra a tu mano derecha, ¡qué imagen tan hermosa! ¿Sabes qué implica eso? Que está tan cerca, que no se separa ni un paso. Una sombra no se aleja, va contigo al supermercado, al colegio, al trabajo, a ese lugar donde tienes que tomar decisiones importantes. Está pegada a ti mientras conduces, mientras piensas, mientras lloras. Y si hay algo que la sombra hace es refrescar. En medio del calor de las presiones diarias, de los agobios, del estrés, Dios se vuelve sombra, te cubre, te calma, te da un respiro. Y cuando sabes que estás así de protegido, la ansiedad no tiene el mismo peso. Ya no necesitas revisar cada cosa 3 veces. Ya no tienes que imaginar todos los escenarios posibles. Puedes decir, no lo sé todo, pero mi guardián sí. Y eso se traduce en paz, en un descanso real. Porque no tienes que estar en modo vigilancia las 24 horas. Dios ya lo está. Tu sistema de alerta puede bajar la guardia, porque Él jamás la baja. Y algo hermoso es que cuando empiezas a notar su cuidado, incluso en los detalles más pequeños, tu corazón se llena de gratitud, eso que parecía una simple coincidencia. ¿Y si fue su intervención? Esa llamada que te salvó de un mal paso, esa idea que apareció justo a tiempo, ese no sé por qué, pero sentí hacerlo así. Todos esos momentos son señales de su mano, y anotar esas cosas, recordarlas, hablar de ellas, fortalece la fe. Te recuerda que no estás solo. Puedes comenzar a crear hábitos que te ayuden a recordarlo. Una pequeña oración antes de salir de casa, un versículo en tu espejo. Enseñar a tus hijos que cada día se vive bajo una vigilancia amorosa. No para temer, sino para confiar. Y cuando tú vives así, en esa confianza, la transmites. Tu familia lo siente, tu comunidad lo nota. Hablas desde otro lugar, te mueves con paz y empiezas a animar a otros. No estás solo, amigo. El que te cuida no duerme, no parpadea. Puedes cerrar los ojos tranquilo, Él no lo hace. Porque esa es la verdad más reconfortante que existe. Tu Dios no se desconecta, su amor nunca se apaga. Número 13. Cuando el temor golpea, responde. Confío en ti, Señor. Hay días en los que el miedo se cuela sin pedir permiso. Llega sin anunciarse. De repente te sorprendes con el pecho apretado, el estómago revuelto, 1000 pensamientos girando en la cabeza. Y en ese momento, lo más humano que puedes hacer es admitirlo. Tengo miedo. ¿Sabes qué? Está bien decirlo. No es debilidad, no es falta de fe. David, el mismo que venció a Goliat, escribió en el Salmo 56, «En el día que temo, yo en ti confío». No dijo si temo, dijo cuándo.
Porque sí, hay días en que el temor llega. Pero ahí mismo, en medio de ese temblor interno, también puedes tomar una decisión: confiar. Y eso es lo que cambia todo, porque confiar no es sentir que todo va bien, es una elección, una postura del alma. Es decir, tengo miedo, sí, pero decido no quedarme atrapado ahí. David no esperó a que el miedo desapareciera para confiar. Lo hizo mientras temía. Esa es la fe real, esa que no niega la tormenta, pero se aferra a quien la puede calmar, y esa elección es personal. Él dijo: yo. Nadie lo hizo por él. Y tú también puedes decir hoy: yo confío en ti, Señor, aunque la voz te tiemble. Y hay algo poderoso que viene después. En Dios alabaré su palabra. Porque una cosa es confiar, y otra es sostener esa confianza con algo concreto. Ahí entra su palabra. La alabanza no es solo un canto bonito, es un acto de guerra emocional, es declarar, en medio del caos: yo sé lo que Dios dijo, y si Él lo dijo, lo creo. Cuando alabas, tu atención se va del problema al proveedor. Empiezas a recordar promesas, a repetir versículos, a cantar verdades que tu alma necesita oír más que nunca. Es como anclar tu corazón en algo que no se mueve, y entonces viene la lógica que solo la fe puede producir. ¿Qué puede hacerme el hombre? No es arrogancia, es perspectiva. Cuando te das cuenta de que tu vida está en manos del Dios soberano, lo que digan o hagan los demás pierde poder. Porque sí, te pueden herir, sí, pueden hablar mal, sí, pueden hacerte pasar momentos difíciles, pero no pueden robarte la eternidad, no pueden arrebatarte tu identidad. Y cuando eso lo entiendes, el temor humano se reduce, la intimidación se vuelve ruido de fondo, porque sabes a quién perteneces. Claro, esto no significa que ignores tus emociones. Es importante procesar el miedo, hablarlo, escribirlo, orar sobre él, decirle a Dios: esto me asusta, no sé cómo manejarlo, pero aquí te lo entrego. Y si puedes, compártelo con alguien de confianza, con un amigo, con tu grupo de fe. No estás solo. Dios no espera que enfrentes el miedo en aislamiento. Él te da comunidad para ayudarte a procesar lo que sientes y para recordarte que no eres el único. Y aquí hay algo clave: reforzar tu identidad. Porque muchas veces el miedo se alimenta de mentiras sobre quién eres. Pero tú no eres cualquier persona. Eres hijo, hija del Rey, adoptado por gracia, aceptado, redimido. Cuando eso lo llevas en la mente y en el corazón, la opinión de otros no te sacude igual. Las amenazas ya no te definen, el rechazo no te destruye, porque sabes quién eres y a quién le perteneces.